Muy bien, veamos este problema de un cuadrado que tiene cuatro cargas en cada una de las esquinas y nos piden encontrar la magnitud y dirección de la intensidad del campo eléctrico en el centro del cuadrado. Entonces, en este caso, información importante es que cada uno de los lados mide 4 centímetros, esto en metros sería 0,04 metros. Y otra cosa importante es que las cargas o Q, en este caso, pues vale un microcoulomb, lo cual nos va a ayudar a nosotros para poder encontrar esa intensidad del campo eléctrico. Recordemos que es hacia el centro del cuadrado. En este caso es muy importante recordar que si nosotros tenemos, en este caso, arriba la carga menos Q, para el lado izquierdo, para el lado derecho también tenemos menos Q y para abajo tenemos menos 2Q y para el lado derecho abajo tenemos más 2Q. Si es una carga positiva, el campo eléctrico pues sale o prácticamente va hacia afuera de esta carga. Si es una carga negativa, el campo eléctrico va hacia la carga, ¿sí? Lo mismo pasa con las otras dos cargas negativas que tengo. Entonces, los vectores del campo eléctrico nos quedarían en estas direcciones. Esto es muy importante para poder realizar un triángulo, porque se va a formar un triángulo en cada una de las cargas, y eso es lo que nosotros debemos de dibujar a un principio para que esto sea mucho más fácil solucionarlo. Le voy a llamar carga uno, carga 2, carga 3 y carga 4 para poder hacerlo más fácil y poder identificar el campo eléctrico que estamos calculando. En este caso, voy a empezar con la carga número uno y voy a formar acá lo que es el triángulo. En este caso me va a quedar que va hacia arriba y hacia el lado izquierdo, y este es el triángulo que me queda, que la base, en este caso, como es a la mitad del cuadrado y sabemos que el lado mide 0,04 metros, en este caso sería la mitad, 0,02 metros. Y para la altura sería exactamente lo mismo, que en este caso sería 0,02 metros, porque es la mitad del cuadrado en donde estamos tomando estas dimensiones. Tendríamos que encontrar el valor de R, pero el valor de R lo encontramos con Pitágoras. En este caso, elevamos al cuadrado ambos lados, que tenemos que 0,02 elevado al cuadrado, y esto nos da un resultado de 0,028 metros para el valor de R. ¿Sí? Ese valor de R nos va a servir para las 4 cargas que vamos a analizar. Con esto ya podemos utilizar la fórmula, en este caso, del campo eléctrico, que sería igual a K, que es la constante, multiplicado por la carga, dividido esa distancia elevado al cuadrado. En este caso, recordemos que las cargas miden o están con valores de 1 por 10 a la -6 microcoulomb, y la distancia, pues, es la que acabamos de encontrar, que en este caso sería 0,028 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos calculando acá? Estamos calculando la intensidad del campo eléctrico o el vector del campo eléctrico, en este caso, que nos va a dar igual a 11,48 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. En este caso, ahora nos tocaría descomponer esto en sus componentes X y componentes Y para poder realizar al final lo que es el campo eléctrico, la magnitud resultante sobre el centro del cuadrado. Entonces paso a calcular lo que es el campo eléctrico 1 en X, que sería igual al campo eléctrico que acabamos de calcular anteriormente, multiplicado por el coseno de 45, porque es el cateto adyacente, y el campo eléctrico 1 en Y, que sería igual al campo eléctrico 1 por el seno de 45, porque es el cateto opuesto, en este caso, al ángulo de 45 grados que tenemos acá. Ese ángulo de 45 grados, pues se va a formar porque al final tenemos un ángulo de 90 y si sumamos los ángulos tienen que dar 180. Entonces 45 más 45 más 90 nos da 180. Si calculamos esto, nos da 8,12 por 10 a la 6 negativo, porque el vector se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Se está moviendo hacia la izquierda en el eje X, entonces nos tenemos que colocarle signo. Eso es muy importante para la sumatoria de componentes en X y Y. Hacemos el cálculo también, en este caso, para la componente en y la componente en Y, pues me va a salir el mismo valor, porque como es seno de 45 y coseno de 45, nos va a salir el mismo resultado, solo que en este caso, como el vector va hacia arriba, nos va a quedar positivo, ¿sí? Entonces, 8,12 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb para ambos casos. Veamos la carga número 2. Vamos a hacer el dibujo del triángulo que se forma. En este caso, nos queda un vector que va hacia la derecha y hacia arriba, siempre 45 grados, ¿sí?
Esto es muy importante tomarlo en consideración y esto es porque ambos lados, tanto la base como la altura, miden exactamente lo mismo. En este caso, la carga también es menos Q. En este caso, pues sabemos que Q es un microcoulomb y vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga, que es 1 por 10 a la menos 6, y en este caso dividido esa distancia que R, como les dije anteriormente, esto aplica exactamente para todos los triángulos que vamos a formar. Entonces, 0.028 elevado al cuadrado, en este caso, pues nos va a dar un valor muy similar a lo que tenemos arriba, en este caso es igual de 11.48 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, y este sería el campo eléctrico para la carga número 2. Nuevamente hacemos el mismo análisis, la componente en X, que sería ese campo eléctrico en 2 multiplicado por coseno de 45, y hacemos lo mismo para Y, que sería E2 multiplicado por seno de 45. Como está hacia la derecha y hacia arriba, ambos valores nos tendrían que quedar positivos. En este caso, pues sería 8.12 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, tanto para X como para y ambos serían positivos, repito, porque el vector está hacia la derecha y hacia arriba, entonces hay que considerar que esos valores son positivos, ¿sí? Tanto para X como para Y. Ahora bien, ya hicimos para la carga 2, ahora vamos para la carga número 3. Vamos a crear, en este caso, lo que es el triángulo. Es un vector que va hacia abajo y hacia la izquierda, en este caso, desde el centro. Vamos a considerar esto de esta manera. Y si se dan cuenta, acá también se va a formar el mismo triángulo que formamos anteriormente porque tanto la base como altura va a ser igual a 0.02. El ángulo sigue siendo de 45 grados y entonces en este caso, como ya tenemos calculado lo que vale R, de una vez pasamos a calcular lo que es el campo eléctrico en esta carga número 3, que va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga 2, que en este caso es menos 2Q, que en este caso sería 2 por 10 a la menos 6 microcoulomb, y todo esto dividido, pues la distancia que ya le hemos calculado en las cargas anteriores, que es 0.028 elevado al cuadrado. Esto me va a dar un resultado de un campo, la magnitud del campo eléctrico igual a 22.96 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, ¿sí? Esto sería para la carga 3, la magnitud del campo eléctrico. Para X sería en este caso la magnitud que acabamos de encontrar multiplicada nuevamente por el coseno de 45, y para Y sería exactamente lo mismo multiplicado por el seno de 45. Entonces, en este caso, si calculamos, nos da un valor de 16.24 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Lo mismo para el valor o la componente en Y, que en este caso, pues nos quedaría el mismo valor, que sería de 16.24 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. En este caso ya tenemos la componente, pero el vector va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, para ambos casos, tanto la componente en X como la componente en Y, debería de ser un valor negativo eh, para esta carga 3 que estamos calculando. Y la última carga, en este caso, que sería la 4, que sería la de la esquina inferior derecha, que sería una carga positiva de 2Q. En este caso, pues vamos a formar lo que es el triángulo. En este caso, pues el campo eléctrico sale de la carga positiva, entonces esa flecha va hacia arriba y hacia el lado izquierdo en el eje X. Entonces, lo mismo, 45 grados, el triángulo que se forma tiene las mismas dimensiones, por lo tanto, R o la hipotenusa sigue siendo el mismo valor que hemos trabajado, sustituimos los valores de K y el valor de Q, en este caso en la ecuación, dividido el 0.028 elevado al cuadrado, y con esto vamos a tener la intensidad del campo eléctrico con la carga número 4, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría igual a 22.96 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. En este caso, pues ya tenemos la intensidad en la carga número 4. Vamos a encontrar lo que es la componente en X y la componente en Y para este ejercicio, y en este caso, pues nos va a quedar
que para x, que es multiplicado por el coseno de 45, pues nos va a dar el mismo valor de arriba, que es 16.24 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Y para y, pues es exactamente el mismo valor, 16.24 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, si es positivo o negativo, pues verificamos x va hacia la izquierda, en este caso el valor o la componente en x es negativa y el valor para y va hacia arriba, entonces es positivo. Con esto hemos encontrado ya todos los valores. La parte que viene ahora sería hacer una tabla donde vamos a colocar todos los valores de las componentes de cada uno de los campos eléctricos que hemos encontrado, en este caso para X y para y hacemos una sumatoria de componentes. En este caso, si hacemos la sumatoria de componentes en X, nos queda menos 32.40 por 10 a la 6, y si hacemos la sumatoria de componentes en Y, nos va a quedar 16.24 por 10 a la 6. Con estos valores puedo encontrar el campo eléctrico resultante, que en este caso sería aplicar cada una de las componentes elevado al cuadrado y al resultado le sacamos raíz cuadrada. Esto es muy importante. Al final nos va a quedar un valor que representa el campo eléctrico resultante en el centro del, y que esto se aplica por las cargas o las 4 cargas que tenemos en nuestro cuadrado. Entonces, en este caso, esto me da un valor de 36.31 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, ¿sí? Ya tenemos lo que es el campo eléctrico resultante. Ahora podemos encontrar la dirección. Esto lo podemos hacer incluso solo viendo los valores de las componentes o los signos. En este caso, X es negativo y Y es positivo. Quiere decir que esto está en el segundo cuadrante, debe estar más o menos en esta posición. Y si quisiéramos encontrar lo que es el ángulo para este vector resultante que nos queda acá, pues simplemente vamos a calcularlo de la siguiente manera: es igual a la tangente inversa del valor de y, que en este caso es 16.24, dividido, en este caso, el valor de x, que es menos 32.48, ¿sí? Esto para encontrar el valor del ángulo me va a quedar, si lo ingresamos en la calculadora, un valor negativo. Esto es muy importante, es un valor negativo el que me da, que es en este caso menos 26.56, pero no podemos poner un ángulo como 26.56 negativo, sino como está en el segundo cuadrante serían 180 grados, en este caso, que es lo que cubre el segundo cuadrante, menos los 26.56, me da un ángulo, en este caso, de 153.43 grados, medidos desde el primer cuadrante hacia donde está mi vector para este ejercicio.